Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del Señor de la Gafa Amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. Ya sabéis que siempre abogo porque la moda está en todo de una u otra forma. La indumentaria es importante más allá de nuestro sector y puede definir o evocar, remarcar u obviar, hacer que un personaje sea aún más interesante o mostrarlo en sus horas bajas. Hoy quiero traer a Tirando del Hilo una intersección muy interesante donde hablaremos de moda y cómic. ¿Qué importancia tiene el estilo y el estilismo en la historia gráfica? Y he decidido preguntarle al mejor. Su nombre es Jorge Jiménez, es granadino como yo y desde aquí está conquistando el mundo del cómic dibujando para DC. Sí, la famosísima DC. Así que nadie mejor que él para que nos cuente cómo y cuánto la moda y el cómic se dan la mano. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy Muy bien. encantado de estar aquí. Yo Muy ilusionado agradecido. de tenerte por aquí, que me hace un particular ilusión este tema, porque creo que es muy interesante poder mezclar estos dos mundos, el del mundo del cómic y el mundo de la moda, y a ver qué sacamos de esta unión. Ya verás que seguro que va muy bien. Pues mira, la primera pregunta es obligada. ¿Crees que existe conexión entre ambos mundos? La moda es importante en el mundo del cómic. Yo creo que sí. Yo creo que la moda, incluso la moda en general, no solo la moda por ejemplo, lo de la indumentaria, sino cualquier cosa de moda, el tipo de interiores que tienes en una casa, tiene que estar a la moda si lo va a dibujar y quieres que concretamente esa persona viva en algo moderno, pero no solo, ya te digo, la ropa, en todo lo que está de moda. Los coches que están de moda, si vas a hacer una carretera con coches, no puedes dibujar coches de los años 60. Es decir, al final la moda está en todo, no en los cómics, sino en todo. El cómic además te da una... Si tú te vas a cómics de los años 80, vas a ver que los diseños de los personajes van un poco con la moda de esa época, con los pantalones con ese tipo de recogido abajo, o los chandals, o la cintura un poco más alta, que curiosamente se lleva ahora otra vez, ¿sabes? Pero vas viendo como un poco un viaje por el pasado. Está muy guay, precisamente por eso. Y cuando hablamos de indumentaria, ¿cómo se utiliza la indumentaria para el personaje? ¿Es importante a la hora de crear su evolución en la historia? Hombre, y más viniendo del cómic de superhéroes, el traje del superhéroe, básicamente es toda la identidad de ese personaje, o por lo menos una parte muy importante. Y entonces, curiosamente, en los últimos años se ha tendido mucho, está de moda, nunca mejor dicho, hacer como unos trajes más urbanos, es decir, como más de calle. Es decir, los superhéroes de hoy en día visten un poco más realistas que como vestían antaño, que era como más genérico. El propio traje de Superman está inspirado en un levantador de pesas, con el calzoncillo y todo, porque era un poco la estética de los años 50 y está basado en esa estética. Luego le pusieron la capa y una serie de elementos para darle más, pues eso, más estética superheroica, pero realmente viene de una tendencia de esa época. Sin embargo, si tú ves al Capitán América de la película de los Vengadores ahora hoy en día, que está basada precisamente en un cómic de Marvel que se llama Ultimates, que adaptaba la ropa de estos superhéroes un poco a algo más funcional, más realista, más como sería actual, ves que el Capitán América va vestido como de un soldado al uso, de como sería hoy en día, pero con los colores del Capitán América. Ya no va vestido con esas mallas azules y esos cuernitos que no son nada funcionales, sino con la ropa actual que un soldado americano hoy en día podría llevar. Claro que además cuando los vemos en redes o sea, cuando vemos esos cómics antiguos, me viene a la mente, por ejemplo, el meme de Aquaman, ¿no? Cuando ponían ese Aquaman con un flotador eh, que Con está las lentejuelas, ¿no? Con las lentejuelillas en el traje. totalmente fuera de lo que veríamos hoy en día, ¿no? Y de lo que se usa Claro, hoy en día para nadar, claro. claro, claro. Es que, ya te digo, la moda integra todo. Yo sin ir más lejos, por ejemplo, tuve el honor de diseñar al hijo de Superman, a Superboy.
No sé Ujú. si lo sabes, para la serie Superhijos. Y entonces me dijeron, precisamente como una propia decisión editorial, que tenía que ser una mezcla entre una ropa de superhéroe clásico, pero sobre todo que recordara a un chaval actual. Entonces yo, pues precisamente como aquí en Granada se estila mucho el estilo este de los vaquerillos muy ajustados, así medio rotos, un poco remangados en la zona del tobillo, y unas zapatillas pues, bastante clásicas, como podría ser la Adidas Stan Smith, ¿sabes? Que son las que le puse. Obviamente no con el logo de la marca, porque eso no se puede hacer, pero un equivalente a ese estilo de zapatilla, como las Stan Smith Adidas. Entonces realmente tú ves el Superboy y es una mezcla entre un superhéroe y una persona preadolescente con un look juvenil actual. Claro, porque efectivamente en las películas sí estamos un poco más acostumbrados a ver eso, ¿no? Pero en el mundo del cómic es verdad que como se lleva un poco más al extremo, ¿no? En papel. Claro, tú piensas que el cómic, al ser dibujo, siempre te puede hacer girar la tuerca un poco más a la fantasía. Si tú Mm. recuerdas, por ejemplo, Bolas de Dragón cuando eras pequeño, veías que la ropa que llevaban era una ropa como atemporal. Es decir, es una ropa que no pasa de moda porque es un kimono básico diseñado de forma eh, como, pues, como atemporal, como Sí, los fantasiosa. estuches, No, ¿no? no, no pretende ser realista, pretende estar un poco con un estilo que nadie iría por la calle vestido como Goku, con un Claro. cinturón grueso, gordo, y con sin mangas, y luego las botas altas, con algo que recuerda a un kimono japonés. Sin embargo, cuando se salían de las peleas, cuando se iban a la ciudad, no sé si recordarás los capítulos de Goku, sí se podía ver claramente a Vegeta vestido con la moda ochentera, con los vaqueros bien arriba y la cinturilla ajustada y luego una camiseta interior de tiranta blanca o negra, ¿sabes? Como podías Ujú. percibir que estaba en los 80 o los 90 al verlo, al salirse de su estética común, que era más atemporal. En el cómic hay muchas veces que la fantasía hace que los diseños de ropa se salgan un poco de las modas del momento y lo hacen eterno, porque nunca pasan de moda. La ropa de Goku a día de hoy no sigue viéndose antigua. Es bonita, ha envejecido muy bien. Claro, y a veces también esa vuelta de tuerca lo hace imposible, ¿no? Unos volúmenes que no se podrían llevar en la vida Claro, real o unos claro, movimientos que no se podrían realizar claro, la porque perilla que tenía en los pantalones Goku siempre en su sitio, siempre perfecta, con la arruguita. Esto luego a un diseñador de moda actual se le iría a la cabeza intentando ajustar eso de forma que se viera siempre igual. Sería un y cuando, ridículo. claro, y cuando tienes que crear tú esta, de hecho está muy relacionada esta pregunta con lo que me decías de Superboy, ¿de dónde viene esa inspiración de la ropa de los personajes cuando no están en su uniforme de superhéroe? ¿Miras revistas de moda, te inspiras en la calle, te dan ciertas claves? Cuéntame. Generalmente nos dejan bastante libertad, porque básicamente el cómic tiene que tener la identidad del propio dibujante y es verdad que muchas veces se percibe qué tipo de persona es el dibujante que hay detrás del cómic cuando analizas cómo viste a la gente, cuando hay un grupo, cuando hay una masa, cuando hay gente cruzándose por la calle, cómo los dibujas, si los hace más altos, más gordos, más feos, más guapos, con la ropa como más a la moda, con la ropa como más random. Es decir, ahí puedes ver bastante de cómo la personalidad de ese dibujante que hay detrás. A mí me gusta mucho cuidar este tipo de detalles de ropa porque creo que le dan mucha riqueza. Por ejemplo, en cómics como Super Sons, en el que tienes que conectar con niños preadolescentes o incluso adolescentes, pues si tú tienes cuidado de que la gente que hay alrededor, de los niños del cole, de clase, de tal, vayan un poco vestidos como más o menos viste la sociedad hoy en día, un poquito de todo, al final indirectamente estás conectando con el lector, estás abarcando a más lectores. Ellos no lo saben, ellos simplemente están leyendo el cómic, pero van viendo elementos que les resultan comunes, que el móvil que lleva el niño sea un poco el que está de moda, ¿sabes? Todo ese tipo de detalles, al final la suma de todo eso, creo que le da mucha riqueza al cómic. Se trabaja expresamente, me refiero, hace un trabajo expreso en cuanto a estilismo, en cuanto a indumentaria, en cuanto, o sea, que documentar de qué llevan los niños de 17, qué llevaría, ¿no? Un niño americano de 17 y tal, Pues sí, ¿dónde hace ese research? una pequeña labor de investigación. Lo que pasa que como al final en los cómics vamos con plazos tan ajustados, los deadlines son muy ajustados y tenemos que improvisar muy rápido, es verdad que no tenemos
hay mercados que sí te lo permiten, como el mercado francés, que te dejan más tiempo para el capítulo y tal, pero mercados como el americano, que al final era una máquina de hacer palomitas, tienes que pensar rápido y moverte rápido. Por eso es verdad que yo la documentación que saco a nivel estético en cuanto a moda casi siempre viene de Instagram. Porque en Instagram tú te haces un barrido por la lupa, sigue unos cuantos Instagrams que estéticamente están bastante al día. Yo, por ejemplo, el de, yo que sé, American Style, que seguro que lo sigue o te suena, el Instagram es. Tú ahí ves ropas de chica muy a la orden del día, de diferentes tipos de ropa, pues de más arreglado para fiesta o más de random para la calle, para a diario. Y entonces tú estás viendo, continuamente tienes inputs de ropas que dices, mira, este me lo apunto, este top me lo apunto y se lo puedo adaptar a una ropa superheroica, puedo hacerle un ajuste aquí, o este estampado de leopardo, que parece que ahora se está llevando bastante, creo que le pega mucho a la personalidad de tal personaje, y así vas todo el día. Es un poco tu día a día, no es que tú dediques un tiempo de documentación especial en el que dedicas unos días a ver cómo lo haces, porque sería lo ideal, pero al final como te mueven unos tiempos tan ajustados, pues tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, al fin y al cabo, eres el estilista de un montón de personajes, que tienes que encontrar también el estilo de cada uno. Esto se Totalmente, lo pondría a esta chica y esto se lo pondría a este chico y esta chaqueta jamás se la pondría a esta claro, persona. totalmente. Tienes que estar más o menos metiéndote en la cabeza de un diseñador continuamente. Pero vamos, no solo para la moda de ropa, como te dijo. Tienes que ser arquitecto, tienes que ser diseñador de coches, tienes que diseñador de naves espaciales de ciencia ficción y en la misma y 3 páginas después vas a tener que diseñar una mansión o vas a tener que diseñar una ciudad, un parque, unas carreteras y tienes que estar continuamente con el Google abierto documentándote sobre todo. Entonces, a mí particularmente el tema de la ropa es algo que me gusta bastante porque creo que le da mucha personalidad a los personajes, valga la redundancia, porque al fin de cuentas son los elementos más importantes de un cómic, los personajes. Pero ese mismo trabajo lo tienes que ir improvisando a la hora de diseñar cualquier cosa en el cómic. Está muy guay por eso este trabajo. Y luego hacer un puzzle para que todo tenga sentido, ¿no? Porque tampoco tendría sentido una casa típicamente holandesa en un cómic que se está haciendo, ¿no? Que transcurre en Claro, Washington. claro, y tienes que tomar muchas decisiones porque lo mismo, ese tipo de rollo holandés, si le pega a este tipo de gángster que va con un rollo europeo y tal, y le pegan ciertos muebles que has visto en un Instagram de casa de Holanda, ¿sabes? Por un Ujú. ejemplo, pero tú tienes que estar viendo que a este tío concreto sí le pegaría ese rollo. Por ejemplo, yo hace poco diseñé a Miracle Molly, que es un personaje nuevo. Es una chica así que va un poco rollo medio hacker, medio rollo pues, Anonymous, ¿sabes? Y tal, pero a la vez ella es funcional, tiene una ropa que tiene que ir un poco en consonancia con su estilo y le pega un Ujú. rollo muy cyberpunk. Pues imagínate, la de inputs que tiene hoy en día de Cyberpunk entre los videojuegos, las series de televisión, tienes muchísimos y te puedes encontrar con elementos que van perfectos para la chica esta. Y luego aparte los mezclo con cosas que veo coherentes con ella. Por ejemplo, ella es muy atlética, pues le puse un chándal tipo así tipo legging, pero un poco holguerillo por abajo, unas zapatillas como las que se llevan ahora deportivas con bastante plataforma porque le dan un rollo más estilizado para la pierna, luego de pronto una chaqueta gordísima arriba para que rompa toda la línea de ella, para que no esté excesivamente feminizada, o sea, sensualizada, ¿sabes? Para romper, o sea, tengo que estar constantemente tomando decisiones que van a definir a ese personaje y obviamente tienen que ser lo más coherentes posible. Obviamente también patinamos muchas veces, pero para mí es muy divertido darle ese puntillo de coherencia. Claro, porque eso te iba a preguntar. Tú ves una inspiración, ¿no? Y estamos viendo aquí a Molly con sus leggings de leopardo verde, y Sí. tú luego, pero luego tú te enfrentarás a un, me encanta el leopardo verde, pero el ratazo que tengo que estar dibujando manchas, a lo mejor no compensa. Claro, claro, tú piensas que hay que economizar también los personajes en Claro. cómics. Si son personajes que va a utilizar demasiado en muchas viñetas, tienes que hacerlos sintéticos. Por eso el superhéroe clásico, y si te vas a los superhéroes de los cómics de los 90 eran casi todos muy sencillitos.
porque al final es un dibujo que estás repitiendo continuamente, los deadlines eran los de ahora, pero más exagerados, y no tenía las herramientas que tenemos ahora, porque oye, esa textura de leopardo con una herramienta de mi aplicación que tengo para trabajar en digital, pues cojo esa textura, la deformo y a lo mejor lo hago mucho más rápido que si tuviera que estar haciéndola con un rotulador artesanalmente y luego escanearla y todo esto. Entonces al final Claro. aprovechamos las herramientas que tenemos hoy en día para poder hacer mucho más elaborado el trabajo de lo que se hacía hace 20 o 30 años, pero igualmente tenemos siempre que mirar la economía, porque al final, cuando un lector también está leyendo el cómic, si la imagen es demasiado aparatosa, si es demasiada línea, demasiado, también aturulla, también agobia un poco, con lo cual hay que ir con cuidado de no meter tampoco excesivo detalle. Claro, y sobre todo también por los espacios me viene a la mente. Esta no es una pregunta que estuviera, que me viene sobre la marcha, porque tú en una página de cómic, que sabemos que no son ediciones muy grandes, hay varias viñetas, ¿no? Si un Claro. personaje tiene muchísimo recargamiento, es que puede que se vea un borrón. Claro, lo que pasa es que ya eso va también un poco con las tablas del dibujante, porque como en la propia realidad, si tú le echas una foto a una persona que lleva 1000 avalorios, de lejos, se ve un poco todo, se sintetiza. Al final, en una fotografía se vería solo lo más importante y lo que menos se medio solapa unas cosas con otras. Entonces, el dibujante también tiene que tener esa habilidad para que si estamos a media distancia ya no se vea la textura de leopardo, simplemente mete un verde un poquito más apagadito y se sobreentiende que ahí hay una textura. Y si Claro, lo haces bien, el propio ojo humano luego cuando está leyéndolo no lo aprecia, simplemente ve que encaja. Ahí está también un poco las tablas del dibujante. la coherencia. Y antes Claro. me decía que cada ilustrador, ¿no? Se define a través de su dibujo. Pero yo te quería preguntar si se nota cuando un dibujante tiene más o menos interés en el mundo de la moda, hablando en este caso, por ejemplo, de estilismo o de vestuario. ¿Se Sí. nota cuando un ilustrador es fashionista, aunque no Se lo aplique nota. en su cuerpo, aunque que le... Totalmente, totalmente se nota. De hecho, hay muchos dibujantes que en su día a día, o sea, que a lo mejor lo ves en sus cómics, ves que los personajes tienen rollo, tienen el corte de pelo no está ahí porque está, sino que es el que tiene tal modelo. La caída de la falda se nota que la ha visto en un post o en algún sitio porque no es la típica caída plana normal. Y lo ves, y luego, cuando te para a ver al autor, cuando te para a ver sus redes sociales, su personalidad en la entrevista y tal, ves que hay rollazo en esa persona detrás también, y es una persona que probablemente, independientemente de su estilo cual sea, es una persona que cuida de alguna forma su imagen estética, ¿sabes? Incluso aunque sea una persona que puedas decir, oh, es un friki, no sé qué, pues aún así puede tener un rollazo que flipa. Y el tío sabe perfectamente dónde está y tal, y simplemente hay elementos que descuida a propio intento y otros que, ¿sabes? Como el típico que va así como de rollo hippie, pero todo está en su sitio, ¿sabes lo que Ujú. te digo? Pues algo así. Es bastante coherente. También se nota la edad del dibujante. Cuando una persona es un poco más joven, tal, tiene un rollo un estético que notas esa energía un poco más juvenil en sus trazos. Y cuando es una persona más mayor ya, que a lo mejor no está en estas cosas, no tiene, o por lo menos en las ondas del día a día, que luego hay gente muy mayor que es la hostia, ¿sabes? Que tiene una frescura y un rollo que no veas. Pero al final, el dibujo y el estilo y la forma de diseñar la ropa, hacer los personajes, de moverlos en el escenario, te hablan muchísimo, muchísimo de cómo él está en el mundillo de la moda o no, o si está en modas anteriores, o si él se quedó atrapado en ciertas tendencias de años atrás o no, o está al día. Está guay porque a los que nos dedicamos a esto nos gusta mucho analizar ese tipo de cosillas. Se nota el que pasa más rato o menos en Instagram, ¿no? Al fin y al cabo, a lo mejor no con la edad, Sí, quien sino... dice Instagram dice con revistas de moda o con todo. Y me ha resultado muy curioso porque dices, tiene el pelado de tal modelo. O sea, eso, vosotros cogéis ese tipo de referencias, porque si es así, por favor, quiero un malvado con la gafa amarilla en cuanto tenga un hueco. Pues vale, vale, yo te haré un guiño, coño, le meto ahí una cafilla amarilla al que haga falta. Pero eso No, ocurre, hay referentes reales y decir, mira, me encanta el pelado que se ha hecho, yo qué sé, Cara de Levine o que se ha hecho Kendall Jenner y sí, sí, lo voy a sí, meter. sí, totalmente, totalmente. Pero vamos, quien dice el pelado dice el tipo de escote, el tipo de botas altas. Si tú ves un personaje que he diseñado yo que se llama Punchline, Ujú. que es la nueva novia del Joker, tú puedes ver ahí en el corte de pelo con el flequillo y con los laterales.
¿Sabes cómo te digo? El flequillo corto y los dos flecos en los laterales, que esto se ha puesto Sí, de moda porque incluso hay flequillos postizos de estos que te los venden en Amazon, se los ponen muchas chicas en las redes y todo, aunque sea para ver cómo les queda el flequillo, y sí, te los los encuentras mechones por sueltos. ahí, los mechones estos. Pues claro, eso lo ves por ahí y dices, esto va a molar. Y cuando lo vean las chicas, van a decir, qué guay este diseño de esta tía. Y los puntos, no sé si se ve, si lo aprecias, si te metes en mi Instagram y ves dibujos de esta chica, que es la Violeta, debajo del el maquillaje, hasta en el maquillaje me he fijado que hubo una época, hace un año o dos, que le dio a muchas chicas de Instagram por ponerse unos puntos debajo del ojo, un punto. Ujú. Pues eso se lo puse. En vez de hacerle la típica raya de payaso, porque tiene que recordar un poco a payasete como Joker, le puse unos puntos debajo del ojo y las pecas, que ahora hay chicas que se tatúan pecas en la cara. Pues esta la puse pecosa porque creía que le daría cierto rollo a esa tendencia. Y de hecho, el personaje conectó muchísimo con las cosplayers, con las chicas que se dedican a disfrazarse de superheroína y de este tipo Ujú. de personajes. Y hubo un efecto de disfraces de este diseño brutal. Ha sido uno de los que más lo han petado, de los que más suerte he tenido de todos los que he diseñado, Punchline. Y era porque Porque además, varios de los elementos que había eran cosas que estaban muy en el día a día. Y a la modelo que tiene su cuerpazo y le gusta hacer cosplay y tal, de pronto ve esto y dice, pues yo quiero hacer ese cosplay y me quiero disfrazar de esta tía. Pues porque creo que porque este está elemento me en gusta y tendencia, tal. claro, porque está súper en tendencia. Me puede favorecer, tal, y claro, y al final pues uno también de alguna forma es otra parte de comunicación con los lectores, con los que nos siguen. Está muy guay por eso. Ujú. Y eso te iba a preguntar, es la siguiente pregunta. ¿Los lectores valoran esos aspectos, los tejidos, los estampados, los detalles, esos mensajes? O digamos que siempre está el típico friki. Yo cuando hablo de friki jamás lo hago de forma despectiva porque me parece que todos somos frikis de algo. Un friki es un apasionado y lo mismo puede ser del fútbol que de los cómics, o sea que todos Sí, sí, somos sí, te frikis. entiendo. Pero eso me refiero, cuando alguien, un friki, yo me fijaría en la tela, ¿no? Pero a nivel global, ¿eso lo valoran o pasan un poco? Pues yo creo que depende. Yo creo que es una cosa que no está ahí para que se valore puntualmente y conscientemente. Creo que Ujú. simplemente le da riqueza al producto. Por ejemplo, cuando tú ves una película y tiene un buen director de, ¿cómo se llama? De vestuario. De vestuario, ¿sabes? Obviamente los que entiendan de vestuario, pues sí matizarán y verán que esto concreto y aquí está ropa y tal. Pero la gente de random que va a ver la película simplemente se va de esa película con la sensación de que todo el mundo, o sea, de que eso De que todo ha funcionaba, cuadrado. de que eso funciona, ¿sabes? De que eso está guay estéticamente. No saben ni por lo que es, porque no son analíticos del producto ni tienen que serlo. Simplemente les mola. Entonces tú cuando cuidas todo ese tipo de detalles, hay mucha gente que conscientemente sí lo ve guay, probablemente los que se dedican a dibujar y se fijan en estos detalles, o los que se dedican, como te he dicho antes, al cosplay y quieren hacerse el traje y, ¿pues dónde saco esta tela? Esa gente lo valoraría un poco de forma consciente, pero luego también tendría mucha gente que simplemente dice, pues qué guay está este personaje, o qué guay está el Superboy niño con los vaquerillos, qué guay, ¿sabes? Y te llegan disfrazados. Tú estás luego en un evento y te llega un niño disfrazado de Superboy con sus vaquerillos rotos por donde tú diseñaste ese roto, con la Stan Smith y con la capa, con la altura que tú le has puesto. Y esto es muy bonito. Es un feedback directo, vamos, de tu trabajo. Cobra vida. Está muy guay. Claro, esa parte, por ejemplo, yo no lo había pensado. ¿Cómo es luego ver ese trabajo de dibujo en la vida real? Tiene que sorprender, ¿no? Está guapísimo, claro. Es como una experiencia muy bonita. Porque es como el final de la comunicación entre el día en el que yo diseñé esa ropa y otra persona que la lleva a la vida real. Yo cuando recibo fotos de cosplay de Punchline, flipo, pero flipo, porque es que digo, esta chica se ha currado que el reflejo negro sea como rollo brillo y a la vez que la malla de debajo sea mate y se le transparenten las pecas tal y como yo lo diseño. O sea, los guantes que tengan la altura que yo le he dado. O sea, hay un trabajazo ahí de una persona que está mirando 4.000 dibujos hasta que lo ha hecho como ya cree que tenía que estar. Y eso está muy guay. Y claro, también te refuerza a ti, o sea, cuando lo ves en vivo, ¿no? Dices, ah, pues mira, funciona. O sea, Claro, como que has claro. sido capaz, ¿no? De ese personaje cobrar vida. Claro, obviamente hay cosas que sabes
que no podrían funcionar exactamente igual que en el cómic, porque en el cómic continuamente estamos falseando la ropa para que quede Ujú. siempre donde tiene que quedar, para que la capa le vuele a Superman siempre componiendo perfectamente ese dibujo, para que el escote de la punchline quede ajustado siempre en el sitio y la sudadera grande de la Miracle Molly no estorbe para taparle el brazo, ¿sabes? Ya sabes, como cuando vas a hacer una sesión de fotos de moda y le metes una pinza atrás a la camisilla para que la foto quede perfecta. Pues tú en el cómic, al fin de cuentas, estás sacando fotos de cada viñeta. Entonces esa viñeta tiene que estar compuesta perfectamente y falsea mucho. Luego a lo mejor cuando se disfrazan de algo que tú has hecho y lo quieren llevar a la realidad, algo que es tan mágico, que es tan artificial como un dibujo, pues obviamente se hace aguas por muchos sitios, pero igualmente queda gracioso. Y ese esfuerzo de adaptación que hacen muchos para que parezca, para que sea lo más posible, lo más fiel a la realidad, pues está muy guay y te das cuenta de que realmente había más posibilidades. Claro, porque eso que comentas es súper interesante, que yo también quiero remarcarlo, que cuando nosotros estamos viendo un dibujo, una cosa en quieto, ¿no? Y Claro, luego la ropa efectivamente tiene vida, una sudadera se mueve, un escote se mueve, claro. una capa no vuela, ¿sabes? No se queda fija en el aire, efectivamente, y creo que eso ayuda mucho también a potenciar la fantasía, ¿no? O sea, al fin y al Claro, cabo, esa sensación de movimiento se da más totalmente. cuando la ropa ayuda. Ahí lo has dado. Cuando yo hice el diseño de Miracle Molly, insisto otra vez, le puse una chaqueta, o sea, como una especie de chaquetón de estos gordos de invierno de sierra, que no tiene nada que ver con el resto de la compo del dibujo, porque sabía que si iba a ir saltando por azoteas y le abrías la chaqueta, te iba a hacer un efecto del aire como de paracaídas, se te iba a inflar y estéticamente le imprimiría mucha energía al Ujú. dibujo y mucha velocidad. Lo mismo que le hice un pelo muy largo para que cuando se pegue un giro y juegues con la ondulación de ese pelo, pueda rápidamente imprimir narrar el giro y hacer que el lector gire con ella, simplemente viendo una imagen estática. Así todo el día. Claro, esos estilismos ayudan a Claro, incrementar esas sensaciones, claro. claro. Y luego esto ya es una pregunta mía personal que me he hecho desde pequeño, ¿vale? Vale, Cuando hablamos de los personajes, ya estamos acabando, quedan un par de preguntitas. vale. Cuando hablamos de personajes míticos, Batman no vale porque es negro, pero por ejemplo Superman o Spiderman, Sí. ¿tienen códigos de vestimenta marcados? ¿Existe un pantón azul Superman? ¿Un libro? Sí, o sea, quiero decir, sí, realmente, de hecho hay oficialmente un libro guía de Ah, DC para hacer a ok. los personajes. Lo que pasa que siempre hay unos márgenes de adaptación para que cada persona, digamos, versione cualquier personaje a su propio estilo, siempre cumpliendo con los mínimos y que no te salga demasiado del canon. Y tú puedes coger y arriba o abajo desaturar o saturar el color azul o el rojo en función de tu interés, e incluso en función de una viñeta a otra. Y como te he dicho, falseamos mucho. Ujú. Tú puedes tener una capa que sea totalmente roja y un traje azul, pero si en una viñeta, porque esto es cómic, esto es magia, si en una viñeta tú quieres hacer que Superman esté enfadado, tú ese azul te lo llevas a negro y sacas los rojos saturados al máximo y hace un efecto demonio de ahora verás cuando venga Superman, que en la realidad no tendría sentido porque la luz no le interferiría así, pero en esa viñeta te está narrando ya una sensación. Así, claro que puedes jugar con esos márgenes, pero es verdad que los cánones están ahí, que las reglas del cómic americano están ahí y hay que cumplirlas y tampoco se te puede ir la olla. Esas reglas son canónicas, o sea, hay un departamento específico de bueno, de CEO Marvel o cada empresa y se revisan, se reforman, están en una base y se va sumando. Es que me parece muy curioso que eso, que Sí, exista un digamos Pantón que Superman. cada vez que un personaje se diseña, tú tienes que mandar unos concept arts y todo eso va a una base de datos que tiene DC y que es la que luego ofrece a su artista. Y cada vez que uno necesita la referencia de tal o cual personaje, DC te da el concept art oficial de este. Y en cuanto a los personajes clásicos, claro que hay guías de estilo de toda la vida, pero que obviamente ya son digamos que las damos por hechas porque son personajes que hemos trabajado con ellos durante muchos años y ya no lo sabemos, pero ahí están, ahí están. Un departamento que vigile concretamente que nadie se salga de la línea no es necesario porque la preparación de los artistas más o menos suele estar a la altura. Obviamente si los editores ven que algo no canta, que te has colado, que te has cruzado una línea,
línea, siempre hay muchos ojos vigilando antes de la publicación final de un cómic y en algunos de los filtros va a saltar que alguien te ha dicho, tío, te estás pasando aquí con el largo de la capa, te estás pasando aquí con el tal, vamos a intentar respetar un poco más y te van corrigiendo. Pero no es que haya un departamento específico de análisis de que nadie se cruce la línea, ¿sabes? Claro, porque no olvidemos que esto mucha gente no lo sabe, yo lo descubrí hace poco, de hecho a través de ti, que vais cambiando también de personajes, no siempre hacéis los mismos y no siempre hacéis la misma serie, ¿no? Entonces, Claro. como has comentado antes, si tú le dices cómo es el personaje tal, tiene que quedar en algún sitio registrado para que otra persona pueda luego recoger ese trabajo en otro sitio, ¿no? En otra edición. Correcto, correcto. Claro, yo diseñé, por ejemplo, a Punchline o a Miracle Molly. Ahora, cada vez que un autor de otra serie, si Miracle Molly aparece, hace un cameo en esa serie, o aparece, o el siguiente que vaya a hacer Batman, se va a cruzar Batman otra vez con Miracle Molly, obviamente a él le dan esa ficha y él se tiene que adaptar al estilo de diseño que yo he hecho y luego versionarlo un poco y adaptarlo a su rollo, pero ciñéndose más o menos a lo que yo a lo que yo he diseñado previamente. Lo mismo me pasa a mí cuando muchas veces tengo que trabajar con personajes que han sido recientemente diseñados, que yo no los controlo mucho, y me dicen, sí, 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 aquí tienes, toma la referencia, y te la pasan, y tú simplemente lo haces a tu rollo. Y ahí estáis en contacto entre vosotros. Es decir, alguien te pide el preset del estampado de leopardo verde. No, la verdad es que puede ser si hay confianza entre autores, porque a veces nos conocemos y tal, pero claro, estamos hablando de plantillas con que tiene una cantidad de series y una cantidad de artistas trabajando que son uno de China, otro yo qué sé, de Francia y otro que no tenemos contacto. Por eso todo se hace un poco por la vía oficial, que es la editorial. Cuando la editorial ve que todo más o menos rula, no, no ponen pegas. Si ven que algo tal, pues ya le pasan a ellos la referencia o tal. Pero no hay comunicación entre artistas continuamente en ese sentido. La editorial os recomienda que hagáis este tipo de personajes icónicos, es decir, te dice, oye, mira, Jorge, tienes que hacer a Mike Molly, pero házmela para que podamos luego que haya disfraces, para que podamos ponerla en tal sitio, para que la gente se anime a disfrazarla y tal. ¿Te dan ese tipo de referencia o te dejan total libertad? Pues normalmente no. Normalmente el personaje debería ir un poco mm, diseñado para lo que es, para el cómic. Pero la realidad es que a ellos les gusta cuando tú le envías un diseño y ese diseño sería funcional tanto en un videojuego como en una serie de televisión. Ellos Con una visualizan camiseta. a cierta actriz o en una camiseta o sí, o en otro medio cualquiera, porque hoy en día todos los medios están intercomunicados, el cómic se está utilizando cada vez más en algún sentido un poco como prueba, ensayo y error, porque es un medio barato de qué funciona y qué no, para directamente saltar a otros medios. Una cosa que le gusta mucho a la gente de los cómics y a los coleccionistas son las figuras de acción o las figuras o las estatuas de Superman o de cosas así. Un buen friki, como yo digo, tiene varias estatuas de Superman en su casa y tal. Entonces, claro, el diseño cuando tú lo planteas pensando también en la estatua, en la figura, tal, cuanto más abarques, probablemente el personaje va a tener más proyección luego. Cosa que también te viene a ti bien por haber firmado eso, claro, que tenga más visibilidad y que tu Claro, trabajo llegue a claro, más gente. claro. Pues ya para acabar, siempre hago la misma pregunta, que es alguna anécdota, un caso curioso que te haya sorprendido, que te haya impresionado, vinculado con la moda, que tú digas, oye, pues esto no me lo imaginaba, o este personaje funcionó estupendamente, o no sé, cuéntame Pues sí. cómo. Yo, un poco lo que te comentaba antes, tanto con el Superboy como con Punchline, no me esperaba para nada el efecto que tuvo en los cosplayers, en la gente que se dedica a disfrazarse. O sea, me han llegado muchísimos niños disfrazados de Superboy que han mirado el detalle, cada cosa del diseño, y lo de Punchline fue una locura. O sea, hubo una etapa que cuando llevaba un par de meses el personaje ya en el mercado, que cada día tenía como dos o tres etiquetas en Instagram de cosplayers con el traje, con el vestido, con las botas altas de cuero, o sea, y era exagerado. Y era como, madre mía, o sea, que la clave en este personaje sin duda ha estado en la vestimenta, que ha conectado con un tipo de disfraz que todas las chicas que se dedican a este tipo de oficio quieren vestirse así. O había un momento en el que le ha apetecido vestirse así. A mí, al menos en mi caso, ha sido lo más impresionante que me ha Y pasado.
¿Te lo esperabas o fue sorpresa? No, fue sorpresa. Fue sorpresa. Cuando yo hice el punchline, pensaba que tenía fuerza, que era correcta para el arco que estábamos trabajando, pero la veía un poco random. Tampoco veía que se iba a viralizar tanto. Sin embargo, Pues, pues ha tenido un éxito que es lo más bestia que me ha pasado ahora mismo a nivel de diseño de personajes desde que estoy trabajando en DC. pues eso es que no me preguntaste. Pues si me hubieras preguntado, yo te digo que botas altas negras, coleta alta y cuero, eso es, vamos, éxito seguro. Pues fíjate, me salió precisamente pues, por eso, por tener un poco el ojo entrenado a cierto Instagram y ver que este tipo de botas con este tipo de falda funcionan muy bien, que la cola alta y larga con el pelo muy largo funciona bien, pues, el maquillaje característico. Y creo que hubo un punto de suerte de que como incidió todo y funcionó en la serie Batman, que es un escenario que ve todo el mundo del cómic, es una de las series más vendidas del mercado americano, y entonces le dio una proyección muy bestia también al personaje. Si hubiera sido en una serie más de tercera línea, de segunda línea, probablemente no habría llegado a tanta gente, pero eso petó y fíjate, ahora pues estoy trabajando con empresas muy importantes para hacer una estatua súper chula, me han llegado muñequitos, los cosplayers, el cosplayer, o sea, muchas cosas muy guay a raíz de este personaje puntual. Siempre le digo a la gente que nos eche un vistazo en Instagram, sobre todo para que vea un poco el éxito de Punchline, que la encuentre allí. Y yo recuerdo que el tuyo es Jorge Jiménez Art, pero entre cada palabra una barra baja. O sea, Jorge Sí, barra baja, Jiménez barra baja, Art. Para que la gente le eche un vistazo y que vea del exitazo que estamos hablando, que además la tengo yo aquí delante y veo que cumple también los requisitos esos de dar esa movilidad, ¿no? Porque esa coleta, cómo se mueve, ese claro. flequillo Y luego expresivo. le puse un pañuelo flamenco atrás. O sea, una adaptación un poco superheroica, pero enganchado atrás con un estampado. Lo que pasa es que no sé si tendrá una imagen concreta en la que se vea el estampado, pero con un estampado así estampado así un poquito flamenco para tener ese pequeño sello andaluz. Claro, o sea que Granada está implícita en Batman. Ay, ¿cómo se llama la ciudad de Batman? Se me ha ido. Gotham. En Gotham, ¿no? O sea, tenemos andaluces es por Gotham. Pueden Ole. hacer. Pues muy bien, Jorge, te quiero dar las gracias porque creo que ha sido súper interesante. Creo que la gente va a entender mucho mejor esta conexión, que a muchos les habrá pasado por alto y que van a descubrir. Y creo que ha quedado muy claro todo el trabajo y toda la implicación. Y yo creo que hemos llegado a la conclusión de que efectivamente el cómic ama a la moda y la moda ama al cómic, ¿no? Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias a ti, hombre. Pues muchas gracias y a todos los oyentes. Bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda me podéis escribir en @gafasamarillas y nos vemos en el próximo capítulo. Prada and Gucci, Versace, B&G, Dior, and Juicy Couture. She likes Louis Vuitton, Chanel, Armani, Lauren, and she's mad for Madden. She likes fashion.